A mí me encargaron, pues, dirigir o moderar, perdón, este primer panel que intenta dar una introducción al tema, ¿no? Introducir a todos los paneles que vamos a tener a lo largo del día de hoy y de mañana, ¿no? Y un poco ponernos en contexto, todos ponernos, partir de la misma base y entender de qué estamos hablando cuando hablamos de corrupción y derechos humanos. Y para eso tenemos un panel ilustre el día de hoy, ¿no? Los presento brevemente. Tenemos a, por un lado, María José Beramendi, que es abogada, máster en estudios legales e internacionales y actualmente es oficial de Derechos Humanos y Anticorrupción en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, posición muy interesante que justamente vincula derechos humanos y combate a la corrupción. Gracias, María José, por estar aquí, además peruana y colega, amiga de hace mucho tiempo. Tenemos también el día de hoy en este panel a Feliciano Reina, arquitecto, fundador y miembro de Civilis, Derechos Humanos y de Acción Solidaria, cuyo programa de acción humanitaria coordina desde los primeros indicios de la emergencia humanitaria en Venezuela en 2016. Acción Solidaria es una organización venezolana basada en Venezuela. Y finalmente, me presento para que me conozcan, mi nombre es Katia Salazar y soy directora de DPLF o Fundación para el Debido Proceso, pero DPLF por las siglas en inglés, que es una organización de derechos humanos que tiene su sede en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, pero con personal en diferentes países de América Latina y cuyo mandato es fortalecer el Estado de Derecho y los derechos humanos en América Latina. Tenemos nuestra sede en Washington por diversas razones históricas, pero nuestro foco de interés está, de trabajo, por supuesto, está en América Latina. Y desde hace ya varios años venimos trabajando junto a Transparencia Internacional Venezuela en esta conexión, ¿no?, entre estos impactantes casos de corrupción megalomaníaca en Venezuela y el impacto en los derechos humanos de las personas que viven en ese país. Sin más, yo voy a empezar este panel con unas palabras introductorias. Los tres vamos a tener unos 10, 12 minutos para comentar algunas cosas que van a introducir al tema del panel, para luego abrir la cancha para preguntas y comentarios del público. Entonces, yo voy a empezar hablando un poco de lo histórico, o sea, para ponernos en contexto, de qué hablamos, de qué estamos hablando cuando hablamos de corrupción y derechos humanos, porque todos sabemos que históricamente el movimiento de derechos humanos ha caminado en paralelo al movimiento anticorrupción. Yo vengo del movimiento de derechos humanos peruano y he trabajado en el movimiento de derechos humanos peruano en los 90s, y pues era el movimiento de derechos humanos que hablaba con sus pares de toda la región y que no dialogaba con el movimiento anticorrupción, digamos, de la región, ¿no? Y esto tenía una razón, no era algo casual o espontáneo, eso tenía que ver con la realidad que vivíamos en América Latina en los 80s y 90s, donde si nosotros veíamos el mapa de América Latina en los 80s y 90s, pues veíamos guerras civiles, conflictos armados internos, gobiernos militares, gobiernos dictatoriales, con una realidad de violaciones de derechos humanos muy, muy particular, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias. Entonces, para enfrentar esa realidad es que surgen las organizaciones de derechos humanos, ¿no?, justamente para responder estos retos que nos ponía la realidad de la región. Frente a esta realidad que vivimos todos los latinoamericanos por 2 décadas por lo menos, la reacción de los estados, en algún momento la reacción estatal, fue fortalecer algunas, una arquitectura institucional que le permitiera a los ciudadanos y ciudadanas de la región poder enfrentarse a estos delitos, a estas violaciones de derechos humanos. Ya existía la OEA, ya existía la Carta de los Estados, de la Organización de Estados Americanos, pero es recién, más o menos en 1969,
en que se firma, en que se crea y se firma y se suscribe el Pacto de San José, la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene una lista muy clara de derechos fundamentales que tenemos todos los latinoamericanos o todas las personas, ¿no? Y aparte de esta Convención Americana de Derechos Humanos es más conocida como el Pacto de San José, porque se firma en la ciudad de San José. Aparte de esta convención, pues ya se firman una serie de otras convenciones para proteger, ¿no?, a los seres humanos en la región de las desapariciones forzadas, de las torturas, etcétera. Bueno, todo este marco institucional nos funciona, nos sirve hasta determinado momento, porque luego llega otra etapa en la historia latinoamericana con una realidad muy distinta a la de los 80s. Ya en los 90s empezamos a ver otro tipo de gobiernos, todos elegidos democráticamente, muchos con cierto apoyo popular, y donde todavía se siguen dando violaciones de derechos humanos, pero de una manera distinta, salvo algunas excepciones. Yo pondría a un costado Colombia y México, pero salvo Colombia y México, en el resto de países, por supuesto que se dan violaciones de derechos humanos, pero ya no pues de una manera tan burda como en los 70s, en los 80s, ¿no?, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial. Ahora son violaciones de derechos humanos más complejas, vinculadas a elementos económicos, más sofisticadas, más debajo de la alfombra, ¿no? Y es ahí que sentimos que y hablo desde el movimiento de derechos humanos, ¿no?, es ahí que sentimos que nuestra arquitectura institucional, nuestras reglas, nuestras cortes, se nos quedan chiquitas. O sea, yo he sentido ya hace unos años que con lo que tengo no puedo trabajar. Algo falta primero para poder entender la película, ¿no? Porque ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando, por ejemplo, de, independencia judicial, ¿no? Cuando se firma la Convención Americana de Derechos Humanos, se estaba pensando en el acto de corrupción al juez para que cambie su sentencia. Pero luego ya eso es cosa del pasado. Ahora estamos hablando de países donde la justicia está cooptada por el poder político, está cooptada por grupos criminales. O, por ejemplo, ¿de qué otra cosa estamos hablando? Imagínense México, situaciones de desaparición forzada. Las desapariciones forzadas en la mayoría de casos en México no son hechos aislados, están vinculados a grupos criminales que tienen una serie de negocios para enriquecerse y donde esas desapariciones forzadas son parte del esquema del negocio, del cártel, del grupo de narcotraficantes, donde también son parte actores estatales, autoridades. Entonces, nos estamos refiriendo a este tipo de nueva realidad, donde nuestros esquemitas de Pacto de San José se nos quedan chiquitos, ¿no? Entonces, frente a esta nueva realidad, ¿qué podemos hacer? ¿No? Es ahí que justamente nos ponemos, por lo menos desde el movimiento de derechos humanos, a mirar otros horizontes, a buscar de dónde podemos sacar estrategias que nos permitan entender y abordar mejor estas realidades. Y es así que miramos al movimiento anticorrupción, que nos ofrece también una arquitectura institucional que nos da herramientas, que nos da instrumentos para poder atacar, o sea, primero entender estas nuevas violaciones de derechos humanos que se dan en lo que muchos llamamos sistemas operativos corruptos, donde las violaciones a los derechos humanos son una partecita o una colita o una consecuencia de algo mucho más complejo. Frente a eso, entonces, y volviendo un poco a lo que hemos hecho desde el movimiento de derechos humanos, tratamos de que nuestras cortes, nuestras instituciones internacionales también pudieran responder, o sea, así como nosotros, organizaciones, tratamos de ponernos al día. Aprovecho la interrupción para tomar un poquito de agua.
Así como nosotros, organizaciones de derechos humanos, tratamos de ponernos al día, así también nosotros hemos venido tratando que nuestras instituciones internacionales se pongan al día, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la propia Naciones Unidas, o sea, que ya no vea el mundo como las violaciones de derechos humanos por aquí y la corrupción por allá, sino que se dé cuenta que en muchos casos, no en todos por supuesto, hay una combinación. Y de ahí, bueno, voy avanzando rápido para no monopolizar la conversación. Yo creo que el sistema interamericano de derechos humanos dio avances, dio pasos muy importantes, aprobó varias resoluciones donde hablaba de impunidad, de corrupción y derechos humanos, y más recientemente, yo diría que hace un par de años, ¿no? A finales del 2020, aprobó un informe sobre corrupción y derechos humanos. O sea, un órgano de protección de los derechos humanos que pertenece a la OEA aprobó un informe sobre corrupción y derechos humanos, donde principalmente, es un informe largo que hay que leerlo, pero principalmente, digamos, plantea dos cosas: poner a las víctimas en el centro de la discusión y, en segundo lugar, promover la participación de la sociedad civil, academia y actores externos en el combate a la corrupción desde una perspectiva de derechos humanos. No voy a entrar en detalles de lo que esto implica en detalle, porque no me da el tiempo, pero bueno, está en el informe de la Comisión Interamericana, y creo que el principal reto actualmente es hacer que ese informe se utilice, se cumpla, se interprete, se entienda, pero sobre todo se utilice. Y ahí ya, para cerrar, ¿no? Dentro de este abanico de posibilidades que ese informe de la Comisión Interamericana ofrece, y que toca leer, y que toca estudiar, y que toca que todos nosotros veamos cómo utilizarlo, hay dos elementos o dos propuestas que el informe plantea que son muy importantes y que creo que son muy prácticas a la vez, ¿no? El primer punto tiene que ver con la participación de víctimas concretas en procesos penales por corrupción. Históricamente, yo diría que en la mayoría de países, los procesos penales por corrupción son procesos que afectan al Estado, o sea, el bien jurídico afectado es el Estado, las instituciones estatales. Entonces, no es como un caso de homicidio, donde la víctima es la persona asesinada y, bueno, sus familiares se presentan. No, en un caso de corrupción es el Estado. Entonces, normalmente, en los casos de corrupción, está el juez, el fiscal, el acusado y sus abogados, y ellos resuelven, y nadie más. ¿Y ustedes se imaginan la opacidad que tienen estos procesos por corrupción cuando todo lo resuelven juez, fiscal, acusados y abogados de los acusados? Imagínense en México, para no tocar otros países. O sea, ¿cómo se resuelven esos casos de megacorrupción en el estado de Nayarit, con el fiscal, con el juez, que además fueron parte, o sea, sus instituciones fueron parte de la organización criminal, y además están los acusados, el ex gobernador del estado de Nayarit y sus abogados, y ellos resuelven, hacen acuerdos para evitar el juicio? ¿Se imaginan los acuerdos a los que llegan? Entonces, uno, tratamos de promover que se identificar víctimas concretas para que puedan participar en esos juicios por corrupción. ¿Y saben qué? La mayoría o muchos países del mundo permiten esto, permiten la participación de víctimas concretas en casos de corrupción, pero esto no se usa, no se conoce. Nosotros le hemos preguntado a fiscales del mundo: ¿verdad? Puede ser que la ley lo permita, pero yo nunca lo he usado. Y la otra novedad: la participación de organizaciones de la sociedad civil. Aunque no lo crean, muchas legislaciones del mundo también lo permiten. Permiten que organizaciones de sociedad civil que tienen un mandato vinculado a lo que se hace en el caso puedan participar en los procesos. Tampoco se usa. Entonces, ahí hay dos pistas para que todos podamos reflexionar y ver de qué manera podemos todos, desde nuestro espacio, promover la participación de víctimas concretas y de organizaciones y ponerle luz y transparencia a los procesos por corrupción.